Hoy es un sábado de octubre del 2025 y el día de hoy nos acompañan nuestros amigos de Ferremateriales Mezquitic. Yo soy Miriam de Ferremateriales Mezquitic. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Josué Salcedo y vengo representando Materiales Valencia. Excelente. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a esta su obra. Yo quería que vinieran para que conocieran todo lo que están haciendo posible, porque realmente ustedes lo están haciendo posible. O sea, todos estos ladrillos, estos bloques, el cemento, esas varillas de la esperanza, todo es gracias a Ferremateriales Mezquitic y a Ferremateriales Valencia. Cuéntenos un poco de cómo tuvieron la disposición o cómo se animaron a entrar a este proyecto social. Pues más que nada fue en cierta forma ayuda para la ciudadanía como tal, del que nosotros podamos brindar un poco de las bendiciones que tenemos y que nosotros recibimos. Y pues qué mejor satisfacción para las personas o la gente que necesita en cierta forma tener su casa, construir su casa, tener un hogar, consolidar un hogar. Entonces, pues estamos en la mejor disposición de siempre poder ayudar mientras podamos y se nos presente la oportunidad. Excelente, muchísimas gracias. La verdad que es una labor importantísima la que están haciendo aquí con la familia de Manuel. Ojalá me hubiera encantado que estuvieran aquí las hijas para que vieran. Tiene dos hijas hermosas, una esposa hermosa, tía, o sea, y todos ellos van a vivir acá. Si quieren adelante, vamos a que la conozcan. Sí. Me encantaría que pues, nos compartan un poco de la información de dónde pueden encontrar los ferremateriales Mezquitic, en qué sucursales, en qué zonas de Guadalajara, de Zapopan, no sé si de Tlaquepaque, Tonalá, hasta dónde pueden llegar con sus materiales. Pues nosotros básicamente podemos abarcar todo lo que es la zona metropolitana. Tenemos varias sucursales. La que más estamos dando auge ahorita es Materiales Mezquitic y Materiales Valencia. Entonces, ¿En dónde se encuentra Materiales Mezquitic? Materiales Valencia se encuentra en Emiliano Zapata, número 384, en la colonia Jardines de Nuevo México, que no creo que lo ubiquen, o a lo mejor sí lo ubican, Claro. pero la que sí ubican es Nuevo México. Ahí está la casa de Gaby, por eso la conocemos yendo por base aérea, ¿verdad? Así es. Claro, claro. Esa colonia está creciendo mucho, ¿eh? Y esa sucursal le puede dar servicio, yo creo que a muchas zonas, ¿no? A la Sí, zona básicamente a poniente, la redonda norte, entre 5 y 10 kilómetros, cuando mucho la redonda. Es la sucursal que le puede dar servicio. lugares como Solares, fraccionamientos como Valle Imperial, todos esos fraccionamientos les puedes dar Sí, servicio, así ¿verdad? es. Excelente, Ferremateriales Valencia. ¿Y Mezquitic? Ferremateriales Mezquitic se encuentra en la calle Mezquitic 1069, en la colonia Colegio del Aire. También abarca toda la zona metropolitana. Contamos con muy buenos descuentos, muy buenos precios. Ojalá y tengan la oportunidad de conocernos y Excelente. acercarse a nosotros para cualquier duda o cualquier cosa que podamos apoyarnos. Cotizaciones. ¿Cuáles son las redes sociales de las dos casas de materiales? ¿Sabemos? Una es Materiales para Construcción Valencia ¿Ok? y está tanto en Facebook como en Instagram. Estas dos redes sociales estamos por abrir nuestra página web para que puedan tener más visualización de qué es lo que vendemos, qué servicios brindamos, porque dentro de la venta de materiales también brindamos servicios de pintura, fontanería, electricidad, instalación de ciertos productos o aplicación de ciertos productos. Entonces, es algo que está en complemento con la sucursal como tal. Oye, eso está buenísimo, ¿eh? Que también den servicios de fontanería, electricidad. Eso está genial. Y Buenísimo. Mezquitic también cuenta con servicios extras, que es la remodelación. Si alguien está interesado en remodelar su casa nuevamente, se puede acercar a nosotros y lo podemos apoyar también con nuestros arquitectos e ingenieros. Excelente, ¿eh? Brindan todos los servicios completos. Pues vamos a dejar aquí todas las redes sociales para que los puedan contactar. Y pues por favor, adelante, vayan conociendo. No sé si ya tenían más o menos una idea del proyecto que era. Es un terreno de 4,5 metros de frente y es una casa de 3 recámaras. Fíjense cómo va esto ya. Hoy sí los traje de mañana para que vean la luz de la casa. Esto ya es el muro pantalla. Tiene una vista hacia la pantalla. ¿Cómo andamos? Gracias por ir por ellos, ¿eh? Muchas gracias. Buenas tardes. Caray, sí se bajó mucho la luz con esa cosa.
pero yo creo que en general, ¿va? Es que la luz se está inclinando. Es que se siente oscuro, ¿verdad? Y estaba antes muchísimo más oscuro. Es una remodelación. Ya tiene iluminación de ambos lados. Sí, ya tiene iluminación, pero antes estaba más oscuro porque aquí había un cuarto de lavado que bloqueaba toda la vista hacia este patio. Y lo que hicimos fue demolerlo, demoler las vigas, demoler todos los cerramientos para que la vista fuera franca hacia el patio. Y ahorita lo que estamos haciendo es levantarle esos muros perimetrales al patio. Originalmente el patio llegaba hasta la altura del cerramiento, pero por la seguridad, Emanuel nos pidió que subiéramos más los muros, porque si se fijan, el terreno de atrás, de aquí a un lado, está más arriba. Entonces, esta barda pues ya quedaba muy bajita, ¿no? Para ese lado. Entonces, pues, este fue uno de los primeros cambios del proyecto. Pero al mismo tiempo, pues sí le va a dar mucha seguridad, ¿no? A la familia. ¿Esa es puerta? Es una puerta para poder salir al jardín de la parte de atrás. ¿Qué huele? ¿Cómo andamos, Martín? Ya están colando toda esa última dalita. Y aquí lo interesante era cómo encontramos el proyecto. O sea, todo esto, los muros, todo lo que es planta baja ya existía. La levantó Emanuel, él solo. Entonces, lo que hicimos fue remodelarle un poquito el diseño. Le quitamos este bloquecito que le estaba bloqueando toda la luz. Aquí le va a quedar el cuarto de lavado, nomás en closet, lavadora, secadora. Todo esto va a ser cocina. Aquí va a ir una isla, una barra que se va a hacer el comedor. Y entonces esto va a ser cocina con isla, y aquí va a ser su sala. Una salita de TV, el sillón se va a colocar un poco en esta zona. Y eso va a ser un patio. Ahí le vamos a colocar unos ventanales. Tiene doble altura, ¿va? Sí. Sí, es que aquí el reto era que necesitan 3 recámaras porque tiene 2 hijas. Entonces, ¿cómo iluminar y ventilar las 2 recámaras en un terreno de 450 de ancho? Estaba complicado. Sí. Entonces, se nos ocurrió hacer este patio. Entonces, esta es una recámara. Al frente queda otra recámara, las 2 del mismo tamaño. Y la recámara principal de Manuel, pues, en la parte de atrás. Sí, que ahorita está en obra negra, ¿verdad? Pero cuando se Sí, pinte claro. de blanco, Sí. yo espero que esto se ilumine. Sí, sí se va a iluminar, ¿verdad? Sí, tiene una buena Oh, sí. iluminación. Uy, No, este es de 80. Ya están identificando su material. A ver, a ver. la medida que sí es de 80 o de 1 metro. Material, ladrillo grande. Ahí está toda la varilla. Digo que lo bueno de este sistema, ¿verdad? De esta losa, pásale, Manuel. Les presento al ganón aquí. Él es el beneficiado. Emanuel, Buenas tardes, mucho gusto, ¿eh? Sí, sí. Buenas tardes, José Manuel Cuellar. pues ellos son los representantes de La ferretería. materiales, de la ferretería que están trayendo todo el material. Aquí. Sí, pues la verdad, muy agradecido con ustedes. La verdad es una ayuda que jamás iba a imaginar que fuera así tan grande. Pues es un gran apoyo junto con el arquitecto, lo que se está haciendo, y la verdad, estoy muy agradecido con todos, infinitamente con todos. Muchas Bueno. gracias. De parte mía y de mi familia y de mis hijas. Gracias. No, pues Para que se cumpla este sueño, la verdad, es un sueño que se está realizando, ¿eh? Gracias a ustedes. no, es un placer para nosotros poder apoyar en lo que podamos. Sí, muchas Y un gracias. gusto para nosotros poder hacer este sueño posible. Sí, no sabíamos si no nos hubiéramos organizado más y vendría mi familia también para que diera sus palabras, pues, más que nada. Esperemos próximo Porque y sí. podamos organizarnos y conocernos. No, pero muchas Pero sí, gracias. muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias. ¿Quieren subir? Vamos a ver la parte de arriba. Mira los escalones. Sí, hay que taparla, ¿verdad, Manuel? qué? La Los ventana. escalones. Pues Pesados. les comenté a mi esposa, Sí, me dijo, escalones pues, son muy es que pesados. en realidad no va a subir mucha gente, dice, Va a ser. vamos a hacer nada más nosotros. Si la quieren dejar así, dice, pues está bien. Si no, pues, como ve al arquitecto, dice, pero para nosotros no hay problema. Pero igual es la cuestión de usted, no está bien. Si lo tapamos, no pasa nada. El patio. Como A ver. usted. Eso será una sala de... Pas- Vamos a subir.
Pero no tiene baño. ¿No la sientes muy oscura la casa, Sergio? Si no, tapamos el muro otra vez, para que quede bajito. Tampoco hay. Y un alambrado. Híjoles. Agarramos para arriba. El que sí quedó a todo dar es la escalera, ¿no? Sí, es gran ayuda. No, la escalera está súper cómoda. Es que a mí esto es lo que me hace ruido. O sea, me gusta que se abre, ¿no? El espacio. Eso sí me gusta. Pero prácticamente vas bajando y no vas tan enfocado allá, tú ya vas enfocado a no caerte en los escalones, ¿no? Más que nada. Ya si te pones ahí para estar viendo, pues digo, ¿no? Y igual no se ve tanto. Ya con la cortina, pues se va. Sí, Se la va. cortina es la que va a ayudar. No, y vas a ver. Espérate que cumpla 15 años tu hija. Ciérrame. Papá, ¿por qué le dejaste al arquitecto? Y fíjense, esta es la planta alta, que creo que quedó bastante bien organizada, ¿no? Porque Este es cuarto. este es cuarto. Fíjense. No aquí, tiene baño. aquí va a haber muro. Ajá. Aquí todavía nos faltan muros que son ligeros. Por el cálculo estructural se planearon unos muros de panel. Entonces, la puerta queda aquí. Ajá. Ustedes entran así y aquí queda la otra puerta para el baño, El baño. en este mismo eje. Entonces aquí queda lavamanos, taza y regadera. Ah, ok. Y aquí se hace un pequeño patio. O sea, porque aquí llega el muro y el ventanal llega más o menos aquí. Ok. Entonces, la recámara, para que tenga privacidad, tiene ese balcón con ese muro, pero está abierto por arriba. Y así ya no tiene como mucha preocupación, ¿no? De que alguien pueda entrar. Y aquí es igual. Aquí es igual, aquí una base. Que va Exacto. a ser el baño, porque aquí están los dos desagües. No, eso ya era como yo lo había preparado antes. Es que la primera planta esta yo la hice. Ah, ok. Ya poquito de su material de aquella para atrás ya es cuando empezamos a Entonces a aquí ¿dónde crecer. va a estar el baño? Es en esta parte. ¿Hacia allá? Aquí se sigue repitiendo el muro. Todo esto es muro ligero, Y otro muro. como por aquí. Y aquí se hace el otro. Ah, y este es un pasillo, entonces. Ese es pasillo. Y aquí es entonces la otra Ese es recámara pasillo para entrar a la recámara 2. Ok. y el baño. Entras a la recámara 2, entras y luego entras a la recámara principal justo aquí de frente. Ah, ok. Pues aquí es a la 2 y aquí de frente la principal. Ajá. Entonces ya el baño, este baño ya queda adentro de la principal. Ah, ok, ya. Ajá. Entonces, ok, entonces de aquí. Sí. Entras y está tu baño y ya la recámara. Exacto. Pero está dentro del baño y aquí está la puerta para el cuarto. Es el otro Exacto. No, la puerta va acá. ¿Del cuarto? Pero del otro cuarto, del segundo El cuarto. de este segundo. Ah, Del segundo ok. cuarto. Y aquí es la otra puerta. Entonces, de aquí es el pasillo que va para acá. Ah, Ya ok. privado, pues el pasillo. Ah, el pasillo también es para la recámara Ajá, principal. este pasillo es para allá. Ah, claro, sí, es que para que no se sintiera tan largo el pasillo, dejamos la entrada a la recámara principal por ahí donde estás tú, ¿no? Entonces se va a sentir más corto. Ya abres la puerta y ya el pasillo es tu recámara. Y ya Y ya empieza el entra. baño. Ajá. Y para esta recámara es compartido. Aquel baño con esta recámara. Ujú. Ya sale y ya comparten el baño. Ok. Que ese era el reto, pues, o sea, como está angosto, ¿cómo haces dos recámaras del mismo tamaño, con baño compartido y con ventilación natural? Sí. Y además, pues ese patio mide lo que mide la misma distribución de las vigas que trae la misma losa. Porque si se fijaron, pues ya toda esta losa que estamos pisando, ya existía. Bueno, con unos pedacitos más, unos pedacitos menos. Pero ya el acomodo de la viga, nosotros teníamos que respetarlo para no hacer demasiado movimiento. Entonces, ese patio este muro sienta justo donde había una viga. Entonces ya toda la segunda planta ya tiene firme. No, ¿Ya echaron hormigón? sí, pero yo dejé a futuro, le había dejado para concretar 5 centímetros para nivelar ya después que yo Ah, ok. construyera. Y es con piso. Ajá. ¿Vas Sí, a poner piso normal o laminado? No, ya ahorita pues ya se va a echar piso normal ya. Normal. Sí, va a ser un cerámico que nos lo van a patrocinar nuestros amigos de Vitromex. Eso va a estar increíble. Y pues ya, si quieren pasar a la recámara principal, Closet. ese es el closet, ajá, Que Y va a igual haber el una baño- ventana. esa es su ventana. igual el baño queda privado, ¿no? Sí. Por el muro.
Sí, el baño queda independiente, ¿no? Como distribución hotelera. Sí. Entras por tu pasillo, tu baño. Está padre el proyecto. Está cómodo, ¿no? Está padre. Sí, 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 la verdad es que te digo que es un ganón. Se va a quedar con una casona. 3 recámaras, 2 baños completos, medio baño, área de lavado, sala, comedor, cocina, 2 Doble patios, altura. doble Así. altura. Se ve bonita esa la doble altura. Eso está muy padre. Sí, ¿verdad? Pero ¿Verdad? mucha visibilidad a la casa. Pero las doble alturas se están como amplias, pues. Sí. Que aquí la idea es que sea patio, ¿ah? Que sea abierto, que aquí te llueva. A menos que quieras hacerle un tragaluz ahí arriba con ventilación, pero yo creo que no va. El tragaluz, ¿cómo lo va a poner ahí? Es que no lleva tragaluz. ¿No? ¿Va a estar tapado? No, va a estar así abierto. Va abierto. Ah, va Sí. abierto. Sí, no, más bien, tu hija tiene una ventana aquí. Ya todo lo que llueva, pues ya va a estar, se va a caer en. Abajo en el patio. Sí, pero abajo van a cerrar con ventanal o algo. Sí, con ventanal. Ujú. Sí, va a ser patio. Ah, Que se vería muy bonito, muy amplio y con buena iluminación. Sí, ¿no? Sí. Es que lo que estaba pensando es, ¿qué pasaría si lo cubrimos con un tragaluz de vidrio? Se te va a calentar el. Se va a la calentar parte. mucho, ¿ah? Sí. Sí, no, mejor así abierto, ¿ah? Y que todo esto circule. Que hasta en ese sentido sí le ayudaría a tener esa ventana porque todo el calor que se acumule también en la escalera va a andar saliendo por aquí. Bien, ¿verdad? Pues bueno, si no tienen bronca ahí con la intimidad. sí, igual, si usted le hace mejor, está bien. Ustedes son los que saben en cuestión de eso, pues. O sea, es que si yo duermo en esta recámara, a mí no me gustaría que me estén viendo cada que suben las escaleras, pues. Es que no es tanto, Cuando ¿verdad? se cierra eso, Es poco lo que se Lo que alcanza se a ver. alcanza a ver. Y aparte, pues va la cortina, pues ya es difícil. Sí, es que es a lo que voy. O sea, te obliga a tener una cortina. O sea, si esa ventana queda ahí, esta recámara, si quiere intimidad, tiene que tener cortina todo el tiempo. No pero puede. pues también tendría buena iluminación el cuarto, la recámara. Sí, sí, sí. ¿Y dónde va el closet de esta recámara? De este lado, Pegado al baño. pegado al baño. Todo ese muro es un closet. Por eso yo pensaba que la puerta estaba pegada al closet, pero dices que No, está la acá. puerta es aquí Ok. y la otra puerta es aquí. Mm. De hecho, la tracé ya, pero con la tierra se perdió. No, yo creo que la puerta de tu recámara está más hacia donde tú estás, ¿no? No, la marca más allá. Están ¿Y pegaditos. ese registro? Ese era para la regadera. Es que en el plano que me hicieron, así lo marcaba. Es que antes él tenía otra distribución. Y de hecho el problema de esa distribución es que la recámara del centro no tenía ventana. Ándale. No había patio, pues. Entonces, ¿cómo que ya se quieren ir, va? Si apenas la una, No, ni la una, la otra. Tenemos que irnos porque tenemos que pagar nómina nosotros. ya se tienen que ir. Bueno, pues yo quería que vinieran para que conocieran lo que están haciendo posible. Todos estos ladrillos son de ustedes. Absolutamente todos. Todo ese cemento, todas esas varillas, todo es de ustedes. Todas las arenas con las que se hizo esa mezcla, todo es de ustedes. De verdad, de verdad. A eso sí, a mi nombre, completamente de Abraham Cota Paredes, muchas gracias. Muchas gracias porque este proyecto de labor social es mucho más sustentable si se hace en equipo, Sí, claro. ¿sabes? Si nomás se lo avienta uno solo, pues, ¿sabes? No sé, ahí quizá lo saca, pero quizá terminas tan cansado que ya no lo quieres volver a hacer nunca, ¿sabes? Pero cuando tienes, ¿verdad? Cuando En tienes equipo. ayuda, ajá, cuando tienes ayuda se vuelve más ligero y obviamente te dan ganas de seguir porque dices, oye, pues así en equipo sí puedo, ¿no? O sea, sí lo podemos hacer más. Se distribuye la carga. Se distribuye la carga entre todos y pues con el favor de Dios que la familia de Manuel no sea la última beneficiada, ¿verdad? Y pues que haya gente que se lo merezca, ¿verdad? Porque ya hemos ayudado a 4 familias. Estamos ahorita ayudando a 2 y ya ayudamos a otras 2. Y este caso, el caso de Manuel y el de Pecas, que también le están ayudando, pues es gente que trabaja
no sé si haya gente que trabaje más duro que un albañil. Así se las pongo. Sí. Y ustedes saben de eso. Entonces, Sí, porque es realmente pesado para levantarlo de un día para otro esto, la verdad es muy difícil. Yo me tardé mucho tiempo en lo de abajo nada más, me iba por partes y la verdad es difícil. Sí, claro. Y para hacer un plano con distribución esto, pues se ocupa de dinero, ¿no? Pagar al arquitecto que te lo distribuya bien. Yo se lo comenté a un arquitecto, pues diséñame, pero pues dice, ¿el dinero cuánto tienes? Sí, claro. Entonces ahí está el detalle, no, pues lo más sencillo que se pueda. Y al final de cuentas, pues me iba a tardar, aunque iba a ser sencillo, me iba a tardar. Y así, pues se está logrando rápido, con toda la ayuda de ustedes. La unión hace la fuerza. Sí. así que yo lo que le deseo a todos ustedes y lo que les pido a la gente que nos está viendo ahorita es que les compre materiales a Ferremateriales Mezquitic y a Ferremateriales Valencia. O sea, porque si la gente va y les compra a ustedes se les va a llenar de agua a la nube y van a decir, ¿sabes qué, Abraham? Ya nos cayó otro tanto, ahora sí, ¿con quién seguimos, cabrón? Entonces, es un círculo virtuoso. En lugar de círculos viciosos, No es jóvenes, virtuoso. hay que hacer círculos virtuosos. Sí. Entonces, ustedes apoyan a estas empresas, compran, ¿qué servicios tienen? Pueden recibir materiales, retiros de escombro, pueden comprar arenas, Sí. tienen camiones de volteo, tienen renta de maquinaria, equipo. También. Así es. Contamos con todas Básicamente sus todo lo que necesidades. necesitas. Sí, Básicamente- todo lo que es para construcción, se encuentran con nosotros. Y desde una remodelación hasta un edificio. Sí. Correcto. Excelente. Bodegas, naves industriales, tienen láminas, tienen Todo. todo. Contamos con Sí. todo lo que se necesita para construcción, lo pueden encontrar con nosotros. Lo único que les voy a pedir es que cuando les llamen, ya sea a Materiales Mezquitico, a Valencia, díganles que hablan porque vieron el video, ¿verdad? Que Sí, están claro. viendo que los están apoyando y pues ojalá que les puedan regalar ahí algún dulcecito, algún Sí, detallito, claro. ¿no? De nuestra parte. Claro, Eh, muchísimas gracias, de verdad. Y pues, Emanuel, nada. Sí, Ya. gracias, de verdad, de mucho todo gusto. corazón, gracias. Mucho gusto. No, Vamos a dejar todas las redes sociales y pues ya saben, jóvenes, si quieren que esto siga adelante y si quieres ser el próximo beneficiado, a comprarle a Ferremateriales Valencia y Ferremateriales Mezquitic. Toda la zona metropolitana de Guadalajara, toda completa, Toda completa. desde Tlaquepaque hasta Tonalá, al Salto, a todos lados, ¿va? a todos lados. Excelente. Muchísimas gracias. 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 Cota Paredes, adelante.